Pablo. Hay otro tema importante, complejo, digamos, debatible, que tú también desde tu función jurisdiccional has abordado y también teóricamente, académicamente, que es los efectos generales de la suspensión. Esto es un tema complejo, tratemos de explicarlo con el mayor detenimiento posible, si quieres, y en qué consiste, porque es un tema novedoso, digamos, interesante, relevante. Ok. Y esto es como regresar al mismo hilo conductor de cómo concibíamos al juicio de amparo, digamos, en el Uh -huh, 17 y uh cómo -huh. lo concibimos hoy en 2024, ¿no? Naturalmente, como se concibió, decíamos, el juicio de amparo, pues tenía como finalidad proteger intereses, un interés jurídico, un interés particular, y hoy, en esta nueva concepción, hay derechos de naturaleza colectiva o difusa que se pueden proteger. Ahora bien, mi tesis en este punto es que los efectos de una sentencia de amparo y de una suspensión deben tener una estrecha relación. Si una medida cautelar no alcanza a vislumbrar cuáles son los alcances de una eventual sentencia protectora, difícilmente podrá ser un mecanismo eficaz para la preservación de un derecho, la conservación durante el trámite del juicio de amparo y para proteger derechos humanos. La medida cautelar me parece que tiene una estrecha relación con el derecho de acceso a la justicia. Hay otros países, en otras latitudes, donde en realidad no lo ven como un derecho adjetivo, sino como un verdadero derecho sustantivo con una nota, digamos, de acceso a la jurisdicción, ¿no? Entonces, hay muchas ocasiones en las que, sobre todo en estos reclamos donde hay de por medio derechos de naturaleza colectiva o difusa, es importante la adopción de medidas que permitan no solamente proteger el interés del quejoso, sino también un interés colectivo. Hubo casos en los que vimos que, por ejemplo, en temas de competencia económica, al yo conceder, por ejemplo, una suspensión a una persona en lo individual, que era procedente, desde luego, iba a tener impacto no solamente en ella, sino también en un mercado y a partir de principios constitucionales que son la competencia y la libre concurrencia, que tienden a proteger a los consumidores. Entonces, al momento de, por ejemplo, proteger un derecho individual, podría tener una repercusión mucho mayor en un número de personas indeterminado, ¿no? En todos los consumidores de un producto, de un servicio, que se benefician de que los mercados funcionen en términos de competencia y libre concurrencia. Entonces aquí, por ejemplo, existiendo un reclamo de un interés jurídico que no legítimo, pero que tiene impacto en principios constitucionales con una dimensión colectivo difusa, era necesario adoptar una medida de esta naturaleza. Lo vemos también en temas, por ejemplo, medioambientales, donde si bien pueden venir una o dos personas en lo individual, una adopción de una medida cautelar tendría la necesidad de proteger a una colectividad, y esto implica que la suspensión tenga como finalidad no solamente proteger el derecho de ellos, sino un derecho mucho mayor, ¿no? Entonces de aquí nace esta necesidad de adoptar medidas que no solamente tiendan a proteger los derechos de las personas que van al amparo, sino principalmente los de la colectividad. Porque no podrías eventualmente proteger un derecho individual y al mismo tiempo desconocer otros principios y normas constitucionales que tienden también a proteger a los colectivos, ¿no? Sí, y corrígeme si estoy equivocado, Juan Pablo, pero es, digamos, parte de la interpretación constitucional como juez, como magistrado que puedes, digamos, que llevaste a cabo y que, en mi opinión personal, refleja una reflexión de que pareciera que el traje del juicio de amparo ya no se adecua de manera muy correcta a los reclamos de derechos humanos que tenemos el día de hoy en México. Entonces, es como que seguimos trabajando con un traje que no está hecho a la medida de los reclamos actuales. Entonces, en esa medida o en esa necesidad, pues los jueces y juezas, magistrados, magistradas y ministros y ministras van mediante la interpretación dando otra forma a este juicio con el fin, creo yo, de hacer efectivo, digamos, el acceso a la justicia que tú mencionabas, está previsto en el 17 constitucional y en el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro, si nosotros vemos, por ejemplo, la interpretación que ha hecho la Corte de los principios rectores del amparo, va teniendo una mutación al grado de que va abriendo, o sea, y este cambio, esta interpretación ha sido siempre con la posibilidad de ampliar la protección del juicio de amparo. Vemos las tesis originales, por ejemplo, de instancia de parte agraviada, y una concepción muy restringida, que es solamente interés legítimo y casi tienes que tener todo esto, ¿no? Y ahorita se ha ido flexibilizando. El principio, por ejemplo, de relatividad de las sentencias permaneció inmutable prácticamente hasta la novena época. Había jurisprudencia de la novena época que decía que antes era mejor sobreseer un juicio de amparo
cuando se pudiera vulnerar este principio de relatividad de las sentencias que cambiarlo, ¿no? Entonces, si tú ves que este amparo le va a beneficiar no a él, sino le va a beneficiar a otro, entonces mejor sobresees el amparo. Está la violación y no importa, pero está este principio que es muy estricto y casi es letra escrita y es, ¿sabes? Y ahora como lo vemos o lo entendemos es, no puedes tú querer proteger derechos humanos si tienes una concepción muy restringida de este principio. No podemos tener un interés legítimo, que es una puerta de entrada desde el juicio de amparo, a partir del principio de instancia de parte agraviada, pero tienes la puerta de salida cerrada. Entonces tienes que justamente ir modificando estos principios o reinterpretándolos de manera que sean acordes a las necesidades actuales, ¿no? No serviría el juicio, ¿no? Sin duda, yo creo que la reinterpretación es fundamental y creo que la etapa previa que ya que se empieza a dejar atrás, o que ya está muy clara en algunas sentencias dejada atrás, había una idolatría al juicio de amparo, desde mi punto de vista, como parte de una cultura autoritaria. Entonces, el proceso constitucional era el fin en sí mismo y no la protección de derechos. Y creo que ahora lo que se empieza a poner es al revés, como debió haber sido, creo siempre, que es que la protección de derechos es el fin y que si el juicio pues, no funciona, se le reinterpreta o se modifica, pero no es que, se salvaguarda el juicio por sí mismo, ¿no?